Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de biohistorias. Mientras se van conectando y vamos aguardando a nuestro invitado de hoy, les cuento que él es Carlos Videla Crespo, psicoterapeuta de un curso de milagros, es biodecodificador, también estudia árboles genealógicos transgeneracionales, es creador del proceso de la mente al alma, Point of View, y numerología del ser. Bueno, mientras vamos aguardando que Carlos, que está en Ecuador, se conecte, muy buenas noches, gracias a todos los que se van sumando a este... Ahí estamos. Carlos, ya te vi. Vamos a ver, a ver si llega la invitación. Sí, hola, hola Hola, Carlos, Carolina. buenas ¿Cómo, noches. cómo estás? Acomodo la Buenas cámara. noches. Ahí está. Qué gusto. Encantada, el placer es mío. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Aquí con muchas ganas de compartir contigo este espacio y bueno, muy agradecido por tomarme en cuenta, de compartir en tus biohistorias que me parecen muy interesantes y bueno, muy feliz, muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Bueno, Carlos, contanos un poco cómo llegás, ¿no? A todo este paradigma. Sé que, bueno, te desarrollás en el área de un curso de milagros, pero bueno, también haces biodecodificación, así que bueno, me gustaría si te podés presentar y contarnos un poco cómo llegaste. Bueno, muchas gracias, mi querida Carolina. Bueno, como dice, mi nombre es Carlos Videla. Eh, yo comencé en el área de coaching al inicio, el coaching transformacional, ontológico, dinámicas de alto impacto. Claro, fue el primer despertar de la conciencia, ¿no? Cuando dije, bueno, a ver, de la vida hay algo diferente, ¿no? Pero claro, a veces nosotros necesitamos tener unas famosas noches oscuras del alma, que son ¿cómo te voy a explicar? Las noches oscuras del alma se lo conoce, bueno, para los que no conocen el término, para esos momentos donde uno se quiebra, donde uno topa fondo, donde probablemente la vida te da la mayor lección y es donde en ese momento tienes dos opciones. O te mueres en el intento o simplemente saltas a coger lo que te pertenece. Yo no conozco ningún maestro en este mundo que no haya tenido esa noche oscura del alma y que eso le llevó a otro nivel. Por eso muchas personas le tienen miedo a estas noches oscuras del alma que puede ser una enfermedad, una quiebra, un divorcio, bueno, tantas cosas que nos pueden pasar. Entonces, yo viví hace más o menos 7 años, casi 8 años, una noche oscura del alma, una de las tantas, pero esta sí ya me golpeó. Y decía, oye, pero si sé tanto, yo soy coach, ¿por qué no? ¿Por qué no me va bien? Bueno, y ahí está donde comienzan las lecciones. Entonces, bueno, ahí llegó el curso de milagros a mano de Marta Salvat, mi Mm. maestra, ella me ayudó un montón a poder conectar con el curso de milagros. Y bueno, aprendí un montón de cosas, ¿no? Que la transgeneracional, que la psicoterapia y un montón de cosas. Y después de que terminé toda la parte espiritual, yo pensé que ya estaba bien. Decía, oye, no entiendo por qué me siento tan mal. Y otra vez, otra noche oscura del alma. Y en esa noche oscura del alma fue cuando realmente me di cuenta que la única manera de poder trascender todo lo que nos está pasando en el presente, es aplicar lo que sabemos. No hay nada más. Porque yo conozco un montón de personas, incluyéndome, que la única forma de llenar nuestros vacíos es aprendiendo, metiéndonos en cursos, en cosas, pero al final no nos ponemos en práctica. Y es donde entra la coherencia y la honestidad con nosotros. Por eso para mí el curso de milagros fue el que me sacó a flote totalmente, ¿no? Y después, cuando yo estaba en el curso de milagros y pude aplicarlo, entró este paradigma de la biodescodificación, pero ya te voy a decir por qué. Esa fue otra noche oscura del alma. Imagínate, había nacido mi hijo hace 3 años, una tarde le estaba bañando, estaba todo muy bien, estaba cargando a un niño de pocas libras, un bebecito, justo Ujú. días antes de comenzar los encierros de la pandemia, y el día viernes como que dejé de ver de mi ojo derecho 25%. Decía, Ujú. bueno, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada, es el estrés. La típica decimos, no pasa nada, desvalorizamos lo que pasa y dice, no pasa nada. Ujú. El día sábado ya no veía 75% y el día domingo me quedé ciego, me quedé, Wow. no veía nada. Entonces, el tema fue que me asusté un montón, bueno, no te voy a decir, fue otra prueba de la vida. Y de ahí, bueno, en el tema espiritual, en la parte metafísica, se habla mucho de ciertas partes del cuerpo con respecto al tema de las emociones. Pero decía, algo Ujú. más debe haber.
Y de ahí me acuerdo que alguien me dijo, oye, el tema de la biodescodificación. Le dije, ah, cierto. Entonces, como arte de magia, ¿no? Llegó una cosa, llegó la otra, y en cuestión de un tiempo, bueno, después de algunos meses de trabajar el tema espiritual para perdonarme lo que había sucedido, comencé a trabajar la biodescodificación, comencé a estudiar la biodescodificación. Y claro, a veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque nosotros pensamos que las emociones suceden porque sí, al igual que las enfermedades. Claro. Y en ese momento, haciendo un poco de historia, me acuerdo que, claro, mi papá había fallecido hace 10 años, me había divorciado hace algunos, no le veía a mi hijo. Entonces comencé a entender, obviamente, y ya me explicaron varios maestros sobre el tema, que el tema derecho tiene que ver con papá, Claro, con mantener, claro. con masculino, con un montón de cosas, ¿no? Y de ahí por fin pude entender la bronca que tenía, porque todo lo que nos pasa, y más aún cuando pude profundizar un poquito en las 5 leyes biológicas que me parecieron fantásticas, en cómo conectar el cerebro conecta con los órganos de alguna u otra manera por temas emocionales. Entonces la mayor cantidad de enfermedades que nos suceden es por eso. Y a la mano del curso de Milagros, claro, me ayudó un montón porque ahora, por ejemplo, yo en esa noche oscura del alma que te dije hace 7 años, pensé en suicidarme. Muchas veces. Fue un momento súper oscuro. Pero te puedo decir que desde este punto de vista que ahora lo estoy viviendo, la depresión no existe para mí. La depresión simplemente es un espacio de no gestión de emociones. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo tomaba antidepresivos full, iba al psiquiatra cada mes, a veces cada 2 veces al mes porque había decaídas y tomaba un montón de antidepresivos y pastillas, y ahora ya no tomo nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Entonces, de la mano de los milagros, del curso de milagros que hablamos, lo raro sería que no me haya curado si es que estoy haciendo todo bien, que es básicamente perdonar mi historia, perdonar mi pasado y darme cuenta de que soy inocente, como dice el curso de milagros. Y ahí es donde fue la magia. Y ahora, por ejemplo, me duele la cabeza, digo, me peleé con mi esposa, o tuve tal cosa, o tengo mi cabeza tal cosa. Entonces ya digo, ya. Entonces comienzo a gestionar el tema de las emociones de una manera muy bonita, en el cual ya no necesito tomarme nada de nada. Claro. ¿Y es por qué? Porque todo esto es un entrenamiento mental. Todo es un entrenamiento mental. Y al rato que nosotros nos hacemos cargo de nuestras emociones, obviamente la película cambia. Pero ¿qué es lo que pasa en el día a día? Todo el tiempo estamos echando la culpa al exterior. Es que el gobierno, es que la plata, es que mi salud, a mí me tocó esta familia. En vez de hacernos cargo, ya que me toca vivir esta experiencia, lo vivo desde el amor. Y eso es lo que he hecho en este espacio, ¿no? Vivir lo que me tocó vivir desde el amor. Igual, mira, una cosa bien interesante en esto es que una cosa es la aceptación y otra cosa es la resignación. Yo acepté. Aceptar significa, entiendo el regalo, trabajo el para qué y simplemente me olvido y listo, estoy en paz. La resignación significa cuando no entiendo y digo, bueno, listo, se queda ahí, ya es lo que me toca vivir. Y en esa resignación seguimos sufriendo el resto de nuestra vida. Yo cuando acepté, te puedo decir que liberé totalmente, pero me hago cargo. ¿Qué quiere decir? Que sigo yendo al oculista, me he operado 4 veces, pero ya mi felicidad no depende de si miro o no miro con mi ojo derecho. O sea, ya vivo en paz. Claro. Ya que me toca vivir esta experiencia, lo vivo desde el amor. Eso Carlos, ¿qué sería una ceguera parcial lo que tuviste? ¿Cómo se denomina? No, fue total. 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 O sea, ahorita voy 4 cirugías, se desprendió totalmente la retina y ahora con las 4 operaciones veo como ver a través de un vídeo biselado. Ajá. O sea, veo cosas, ya algo estoy recuperando la claridad, o sea, ya no veo negro, que eso es importante. Pero estoy seguro que el milagro se va a dar. ¿Por qué? Claro. Porque lo raro sería que no suceda. Entonces, algo todavía me falta todavía gestionar dentro de mí, pero el primer milagro que sucedió fue poder vivir esta situación desde la paz. Y esta es una prueba más, ¿no? Porque mucha gente cree que los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, todos los que trabajan en el tema de la salud emocional o mental, todos hemos pasado una noche oscura del alma. O sea, a ver, yo digo, somos los más vivimos locos. en el paraíso, no nos pasa nada. Claro, Nos pasa de todo. Exactamente. Nos pasa de todo. Y ahí es donde entramos en la humildad, decir, bueno, ya que me toca vivir esto, lo gestiono. ¿Y para qué sucede esto? Para que nosotros podamos trascender, ¿sí? Y desde este punto nosotros podemos llevar una vida un poquito más, ¿cómo te puedo explicar? Consciente. Esa sería la palabra. Y la biodescodificación, obviamente. Acompañar, ¿no? Acompañar desde un lugar responsable. Nosotros como acompañantes, digo, ¿no? Qué importante trabajar lo propio. Sí, es un espacio maravilloso en el cual
Primero sanamos para poder sanar. Exacto. Y como dice el curso de milagros, si tú estás bien, yo estoy bien. Claro. Ese es el concepto de unidad. Donde yo hablo, por ejemplo, mi concepto de unidad lo explico en 3 segundos. Digo, mira, si tú pones la mano aquí, subes los dedos, dices, aquí está Pepito, Carolina, Carlos, José, y dices, y estamos en bronca entre todos. Pero si tú realmente solo haces, bajas la mano, te das cuenta que somos la misma mano. Entonces dejamos de nosotros de juzgar a los demás, porque el juicio es lo que realmente nos hace sufrir. Exacto. Y a eso de la mano de la expectativa. Carlos, ¿podríamos explicarle a la gente que, bueno, no conoce, que a lo mejor tiene, viste que un curso, a mí me encanta, pero en un primer encuentro es como que se hace un poco, bueno, pareciera abstracto, ¿no? Como que a uno le hace difícil, ¿no? Comprenderlo. ¿Cómo podríamos, vos que ya sos un experto en esto, cómo podríamos bajar, ¿no? Para que aquellas personas que no conocen y que a lo mejor tienen un primer encuentro, ¿cómo les podríamos explicar lo que es un curso de milagros? A ver, o sea, ¿quieres que te explique o que te diga cuál sería la manera, digamos, que la gente lo pueda hacer de una forma más fácil? Claro, adelante. Porque, Así. mira, a ver, es importante, a ver, el curso de milagros básicamente lo que nos propone es una filosofía Advaita, o sea, que a la final siempre cree en la unidad. Nosotros somos seres duales, o sea, siempre estamos pensando en el bien, en el mal, en lo masculino, en lo femenino, en la salud y en la enfermedad todo el tiempo. Entonces no puede existir algo sin lo otro, ¿ya? Entonces, el curso de milagro básicamente lo que nos propone es que, siendo de cualquier religión posible, la que tú quieras, o cualquier creencia, nosotros simplemente tengamos herramientas de gestión de emociones, ¿ya? Porque lo que más nos atormenta en el día a día es que simplemente somos seres emocionales caminando por la vida sufriendo un montón. Entonces, lo ideal sería que nosotros tengamos herramientas de gestión para que con el curso de milagros, simplemente como cualquier otra filosofía oriental, por ejemplo, simplemente la aplicamos, o el Ho'oponopono, y cualquier cosa que nos suceda la podamos vivir desde la paz, ¿sí? Sin tener que nosotros estar juzgándonos ni juzgar a los demás. Claro que en el viaje, digamos, de aprendizaje, es complejo coger el curso de milagros per se y comenzarlo a leer. Es súper complicado. Me refiero a eso, ese primer contacto, ¿no? Que, claro, es difícil. Sí, sí. Entonces, yo qué recomiendo, bueno, yo no soy escritor, todavía algún rato escribiré algún libro, pero para mi modo de ver, la forma más fácil de aprender, la más fácil, es, yo te recomiendo que veas el video 1, 2 y 3 de Marta Salvat, que está en YouTube. Sí. Son los más fáciles de entender. ¿Cuál es el don que tiene Marta? La capacidad de discernir la información y hacerlo muy comestible, muy fácil. Claro. ¿Sí? Súper sencillo como ella explica el curso de milagros, y además yo compraría los primeros 3 libros de ella. Yo te digo porque por ahí aprendí yo. O sea, nunca me metí en los ejercicios y leerme todo el libro. Más bien, yo creo que el libro es algo muy de estudio, pero el rato que te metes a estudiarlo, como tiene muchas como analogías o formas muy complejas de entender, claro. Desde las primeras, creo que 100 hojas que habla de la expiación, dices, bueno, ¿qué es la expiación? Claro, ¿qué es esto? Entonces, sí, entonces yo no se frustra, entonces pues mucha gente coge y deja el libro. Entonces, yo te recomendaría que te leas sus primeros 3 libros. Inclusive hay gente que me ha dicho, pero esto es como algo religioso, ¿viste? Como que hay se confunde mucho, ¿no? Totalmente. Claro, qué buena esa apreciación, es verlo, quizás, claro, ver a través de videos de alguien que ya tiene el concepto ayornado de alguna manera, ¿no? Que pudo materializar y bajarlo. Sí, eso que acabas de decir es total. Yo pensaba lo mismo, esto es una secta, otra religión más. Y claro, ahí es importante tomar en cuenta una cosa, que esto es vital. Si bien en el curso de milagros habla de Dios, del Espíritu Santo, son términos cristianos, pero no tienen nada que ver con la religión. Es súper importante tener claro esto. Por eso también en el curso de milagros te habla sobre la fuente, el universo, el todo, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que ser la palabra Dios. Entonces, pero por eso es muy homologado, o sea, se puede utilizar para cualquier. O la palabra el perdón, viste que la palabra perdón, uno habitualmente la asocia en una, ¿no? Como algo eclesiástico, ¿no? Siempre vamos como a esta cosa muy manipulada, si te quieres, de la religión propiamente dicha. Entonces pienso que ahí también hay conceptos como que chocan en un principio, porque bueno, uno no puede dejar en esa dualidad, no estar atravesado por algo que ya tiene un punto de vista, ¿no? Establecido con respecto. Pero es muy interesante, realmente recomendamos a la gente que se adentre a esta filosofía tan linda, ¿no? Y eso que hablas del perdón, ahorita justo me conecto mucho porque mucha gente dice, ya perdoné a mi papá, ya perdoné a mi mamá, yo no entiendo por qué sigo viviendo esto, y le digo, verás, ese perdón me huele a
a no hay perdón. ¿Cuándo realmente Fundamental. hay perdón? Cuando tú realmente coges lo que pasó, lo entiendes, lo aceptas, perdonas y lo liberas. Es como un papel y lo botas. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, Mucha gente dice, te perdono, pero no olvido. Entonces no hay perdón. El no hay perdón tiene que perdón. eliminar totalmente cualquier rastro. O sea, huele a mentira Sí, cuando dicen, "Sí, yo te perdono la infidelidad o te perdono la traición, pero no olvido, cuidado con eso. Sí, cuidado no con hay eso, perdón. claro. No has perdonado nada. Claro, No, yo creo perdón. que me da la impresión que es como quedar como en un lugar neutro, ¿no? Ni para un lado ni para el otro, me da la impresión, ¿no? El perdón que propone acá. Es, O sea, verás, el perdón, verás, para mí, te voy a contar para mí cómo yo utilizo la línea conductual para llegar al perdón. sí. A ver, y eso también lo aprendí un poquito en biodescodificación, entendí varias cosas con respecto al viaje al inconsciente, pero sobre todo en el tema del curso de milagros que conecta mucho, es entender una cosa básica. Para nosotros poder sanar cualquier cosa, lo que tú quieras, primero tenemos que entender. Ujú. Y el entendimiento es lo más básico, es ver a blanco y negro. Yo digo, mira, es como es que, mira, si ves esta matosca de aquí, justo tengo. Entonces dices, ¿qué entiendo? Bueno, que es rojo, pelito amarillo, ojitos, verde. Y digo, bueno, esto es, y suena, y es de madera. Hasta ahí. Ese es el entendimiento, entender lo que pasó, entender la causa, la génesis. Cuando Sí, ya llegamos a entender, solo en ese momento podemos entrar al siguiente punto, que es el tema de la aceptación. Para mí la aceptación es la clave de toda sanación. La aceptación. Cuando tú puedes aceptar algo, por ejemplo, y te lo voy a decir a término personal, cuando yo pude aceptar que simplemente no iba a volver a verlo, que probablemente me quedé ciego, cuando acepté, el milagro comienza a suceder. El aceptar significa que no necesito ver para ser feliz. Gracias a Dios tengo ahorita el otro ojo. Y así nos pasan un montón de cosas en la vida que nosotros simplemente entramos en modo de negación o resignación, que no tienen nada que ver con la aceptación. Por eso el claro. segundo paso conductual después del entendimiento es la aceptación. Y cuando ya llegas a aceptar de corazón lo que te sucedió, aceptar no significa quiero quedarme ciego, no, simplemente acepto que eso es lo que sucedió. Punto. Nada más. Veo a Bien. blanco y negro. Y la siguiente, entras por fin al perdón. Y me perdono ¿por qué? Porque me di cuenta, por ejemplo, que no pude perdonar a mi exmujer o porque no le vi a mi hijo durante muchos años. Entonces comienzo a entender la línea conductual y en ese momento que puedo llegar al perdón, donde dices, oye Carlos, ¿y cómo puedo saber que que ya me perdoné? Sientes paz. Sientes aquí un alivio en el pecho que dices, ya está. O sea, simplemente no hay más lucha. Y ahí pues recién llegar al último escalón del viaje, que es la trascendencia. Bien. Contame un poquito sobre la culpa, ¿no? Porque en el curso de milagros también se habla de esto. Bueno, para la conciencia no hay Maravilloso. culpa, pero digo, ¿no? ¿Qué tanto? Porque digo, ¿qué papel jugaría, ¿no? Te escuchaba el síntoma o lo que comúnmente mal llamamos una enfermedad, ¿no? ¿Dónde estaría? ¿Sería como una forma de no perdón? ¿Sería una forma de sentir culpa? A ver, vamos trabajando. El tema de la culpa es súper importante. O sea, el que no haya sentido culpa no es de este Mm, planeta. Ahora, el tema sería que no seamos de este planeta, o sea, no sentir culpa. A ver, la culpa es un tema infantil, es algo que nos enseñaron desde chiquitos como una creencia o un paradigma para autoflagelarnos. Si ajá, nosotros entendemos, y eso también habla el curso de milagros, que la culpa simplemente es algo creado por el hombre, al igual que las religiones, te das mm, cuenta que es una forma de manipularnos, o sea, nos manipulan y nosotros mismos nos manipulamos. Y simplemente lo que hacemos es hacernos daño. Así como también estamos programados, en vez de pensar pensamientos elevados, pensamos siempre pensamientos destructivos. Va a pasar algo y de una pensamos algo malo, en vez de pensar, oye, me va a ver espectacular, qué lindo esto, mi relación, mi salud, mi familia. No, siempre estamos en negativo. sí, Ahora, sí, con la culpa es súper interesante trabajar esto. Y ahí estamos la ley de causa y efecto, ¿sí? O también la de correspondencia, que son muy usadas, digamos, en esto. Cuando, digamos, si yo te hago un daño a ti por ley de causa y efecto, claro, dices, yo soy el atacante, tú eres la víctima. Ahora, si ujú, nosotros vemos por ley de correspondencia, tú tenías que vivir esa experiencia y yo tenía que vivir esa experiencia. Entonces, claro. ¿qué es lo que tenemos No hay que hacer en víctimas, esto? victimarios. No hay- Eso es lo que tenemos que llegar a entender, que aquí no existen víctimas. Lo único que nos claro. hacemos en esta experiencia es, como dice el curso de milagros, nosotros pactamos en este espacio entre vidas, en este cielo, donde tú quieras, antes de venir, cuando somos almas, vivir la experiencia, casarme con esa persona que me va a traicionar
o lo que va a pasar, o simplemente, no sé, que mi hijo se muera, que dices, chuta, pero es que yo me siento culpable porque fue mi culpa. No, cada uno viene con claro, un rol. Y ahí es súper lindo, por ejemplo, entender que todos tenemos el plan de nuestra alma. Al rato que tú quitas la culpa y dices, bueno, me hago responsable de mi 50%, y eso, ese 50% puede ser en todas las áreas, por ejemplo, en una relación de amistad, de pareja, de trabajo, una relación con una adicción, con mm, cualquier cosa nosotros tenemos un 50% de responsabilidad, no de culpa. Al rato que nos hacemos cargo de esa emoción, es mucho más fácil llevar y decir, bueno, me hago responsable. Yo no soy, claro, por ejemplo, si yo hubiera estado dormido antes con el tema de mi ojo, soy culpable, claro, porque yo no le vi a mi hijo, soy mal papá, no paso plata, soy malo, hijo no me quiere, ya, me boté. por mi Entonces, desde esa culpa, culpa, por mi culpa y los látigos. mira, por mi gran culpa. Al buen entendedor, pocas Sí, palabras. sí, sí. Entonces entiendes que todo el tiempo te estás echando culpa, Mm, en vez de decir, a ver, ella hizo un papel importante en mi vida, y por dicen que es mi maestra, mi exmujer, por ejemplo. Pues sí, porque es la única manera de yo ver todo lo que llevo dentro para poder sanar. Y eso es lo que nos pasa con las personas. Nosotros nos sentimos culpables porque no somos capaces de hacernos cargo de lo que nos pertenece. Cuando tú aprendes a hacerte cargo de tus emociones, que esto es un proceso importante, o sea, del ser humano que nos debe enseñar en sexto grado, ¿no? Pero no aprendemos ujú, nunca, es hacernos cargo de las emociones, dejar de echar la culpa a los demás y decir, yo tampoco tengo la culpa. Y ahí claro. entra esta frase de Marta Sabor que me parece espectacular, que dice, y yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Me encanta. Te iba a decir, claro, No vas a... todos hacemos lo que no, podemos con los recursos que tenemos. En sí, ese estado de conciencia, en ese momento, bajo esas circunstancias, ¿no? Y seguro que yo en tus zapatos hubiera hecho lo mismo. Es tal cual, eso me encantó. Sí, de hecho, se lo pregunté en una entrevista. Es maravillosa esa frase. Yo en sí, tu lugar súper hubiera sanador. hecho lo mismo. Ujú. Dejas de juzgar al otro, pero claro, mucha gente dice, yo dejaría de, o sea, yo no haría lo que tú hiciste porque estoy hablando de mi estado de conciencia. Ahí tenemos que bajar un poquito y pensar Claro, que si yo hubiera nacido con tus padres en la época que tú naciste y viste todo lo que viviste, tal cual. yo estaría haciendo lo mismo contigo. No puedo juzgarte. Ya está. Absolutamente. Y así con todos. Y así con todos. O sea, Ujú. comenzando por nosotros mismos. Porque Exacto. al rato, por ejemplo, en los procesos que yo hago, o sea, al que más le castigan y le dan palo es al consultante. La persona se da, es que me equivoqué, hice esto, nadie me va a querer, ya estoy vieja, o cualquier cosa. O yo no debería haber dicho esto. Yo solo digo, mírate con amor. Y ahí es donde entra la inocencia. La inocencia es decir, hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías a tu alrededor. Y eso no te hace una Exacto. mala persona. Simplemente haces lo mejor que puedes. Y listo. Siempre. Nada más. Sí, sí. Totalmente hermoso, Carlos. Bueno, contanos un poco, bueno, y los árboles transgeneracionales supongo que, bueno, empieza ahí, junto con la bio, ¿cómo fue tu encuentro ahí? O sea, primero el árbol transgeneracional. Me certifiqué del árbol Ay, transgeneracional. después, Ya entendí un montón de cosas. Y claro, con la bio ya es otra cosa porque verás, todo se une. Todo. todo El se árbol complementa, transgeneracional, es sí, perfecto, sí. la parte de la biodecodificación también es un viaje al inconsciente para entender un poco, y de ahí entra también el tema de las constelaciones familiares, todo está Claro, ahí. Entonces es cierto. mucha gente dice, ¿cuál tengo que hacer? O sea, yo les puedo decir que cualquiera puede servir. Lo importante aquí simplemente, como les dije, es llegar a la génesis, a la causa. Toda filosofía sanadora, simplemente lo que tienes que hacer es llegar a la causa y liberarla. ¿Qué es lo que te dice la biodecodificación? Llegas a la impronta y pones otra impronta, Claro. básicamente. Y eliminas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Y ahí entra también, por ejemplo, yo trabajo también la numerología, porque como Sí, sí, somos como fractales, que comenzamos a repetir cada 8, 7, 9 años los mismos programas, se llama en el curso, en el árbol transgeneracional se llama síndrome del aniversario. Comenzamos a repetir, a exacto. repetir, a repetir. Entonces, oye, ¿por qué repito las parejas? ¿O por qué me enfermo cada fin de año? Claro, estás conectando con alguien o con algo, ¿sí? Entonces, es súper importante nosotros siempre llegar a la génesis. Para después de llegar a la génesis, como dice el avión, es generar una nueva impronta. La psicoterapia de un curso de milagros también hace lo mismo, es llegar y poder liberar, y hacer un cierre de ciclos o un duelo. La, Claro, si hablamos de constelaciones familiares, lo que nos haces, por ejemplo, tú hablas con tu antepasado, después tu antepasado le liberas, después vas al antepasado más anterior, después otra vez le perdonas, llegas a ti y vas al futuro. Y al final lo que haces es un viaje en una meditación totalmente consciente para que entiendas un poquito de que
ellos también hicieron lo mejor que pudieron con su nivel de conciencia. Y si no les libero a esta persona, si no les puedo perdonar, por ejemplo, ahorita estoy trabajando bueno, he trabajado con una persona que, claro, los papás la abandonaron, pero para tú llegar a quitarte todas las enfermedades físicas que tienes, que son víctimas, ella es víctima de sus propios pensamientos. Ella, cuando yo le expliqué un poquito sobre la bio y sobre cómo tú puedes sanar, o sea, sanarte a ti a través de que les dejas en paz a tus padres y que ellos hicieron lo mejor que pudieron contigo. En ese momento tú ya puedes liberarte y liberar a todo el clan. Y obviamente claro, si tienes hijos, también les liberas para abajo. O sea, la idea es que... Sí, las futuras generaciones. O sea, todo es una liberación total. Y lo bonito es que ahí entran los milagros. Y los milagros, como dice el curso de milagros, los milagros están sucediendo a cada momento. Más que nosotros no nos damos cuenta. O simplemente, como dice, lo raro sería que no sucedan. ¿Te das cuenta? Claro. Todo el momento están milagros en tu vida, todo el tiempo. Por eso es súper importante entender de que nosotros creemos, por ejemplo, que sabemos quiénes somos, hasta que hacemos un árbol transgeneracional, una constelación, o hacemos un viaje al inconsciente. Cuando nosotros entendemos de que probablemente no sabemos mucho de nosotros, ahí es cuando comenzamos a sanar, porque comenzamos a ver por qué soy... Nosotros solo pensamos en la parte biológica, en la parte genética, física, que es, mis genes, entonces yo por eso tengo la piel así, soy canoso, o soy alto, soy chiquito, lo que sea, porque es la parte genética. Pero ya lanzarnos a la parte epigenética, que es la parte afuera de los genes, que es la parte comportamental, emocional, y todo lo que nos dieron nuestros queridos antepasados, ¿te das cuenta que inclusive viene antes de estar en la panza de mamá? Es decir, la epigenética claro, ya empieza hasta un tiempo antes, ¿verdad? O sea, en el árbol transgeneracional, si se dice que es hasta las 8 generaciones. Yo cuando hago los estudios solo hago hasta el tercero, porque más arriba ya no hay información. Claro, después se pierde. Se pierde, exactamente. Y hay otra cosa interesante que se llama, no sé si has escuchado el proyecto Sentido. Sí, contalo a la gente. Sí. Que es interesante. El proyecto Sentido es básicamente que nosotros comenzamos a grabar, o sea, nuestro disco duro ya comienza a grabar desde que el espermatozoide y el óvulo se unieron. En ese momento, nosotros ya comenzamos a entender la situación de la vida, o sea, emocionalmente hablando, energéticamente hablando. Entonces, por ejemplo, si los papás dicen, por ejemplo, digamos, el espermatozoide siente que dice, los papás dicen, qué hermoso que sea hombre, que sea hombre, que sea hombre, y justo sale mujer, ya comienzas a ver historias que la persona ya tuvo una carga de un deseo de papá y mamá. O ves que los papás están peleando por problemas económicos, o que no es un alcohólico, un borracho. Todo eso se comienza a grabar en Proyecto Sentido, y eso normalmente se ve repercutido, normalmente hasta si no me equivoco, es entre los 3 y 7 años uno ya se forma toda esa historia, ¿no? Pero en el árbol transgeneracional nos damos cuenta que todos los traumas, o sea, de mi experiencia, se ven desde los 12 años para abajo. O sea, desde el Proyecto Sentido, que son los 9 meses, y de ahí cuando tú, desde el año que naces hasta los 12 años, se graba todo. Y es súper interesante porque tú te das cuenta que, no sé, digamos, tu papá se divorciaron cuando tú tenías 6 años. Y se comienza a repetir un fractal de 6, 12, 18, y comienza a repetir. O dices 24, 48, y dices, oye, ¿pero por qué? Y sientes ese dolor, y es porque todavía... O dices, mi papá se fue cuando yo tenía 2 años. Yo nunca le vi, no me interesa. Igual te marcó. ¿Cuál es el abandono de papá? Entonces, todo tiene un para qué. Lo importante no es psicosearnos con que tenemos que saber todo de la historia de la familia, los trapitos sucios, no. Lo importante aquí, más de entregar los trapitos sucios, es simplemente ver en nuestro pasado qué es lo que no está funcionando. Es lo primero que yo pregunto en mi consulta, ¿qué no está funcionando en tu presente? Y listo, dices, no funciona la pareja, o el tema económico, o mi salud, listo. Y la segunda pregunta por cajón es, ¿qué es lo que crees que debería suceder para que estés bien? Entonces, te quedan preguntando y dices, chuta, ¿qué es lo que debería pasar? Entonces es una palabra cortita pero profunda, ¿no? Porque ¿qué es lo que debería pasar? Entonces dicen, no sé, que tener pareja. Entonces ya comienzo a darme cuenta que como el ego comienza a activarse, porque el ego no quiere perder poder. Entonces te sigue hablando de aquí para afuera en vez de aquí para adentro. Por eso yo siempre te digo, y les digo a las personas que vienen a mi consulta, la salida siempre es hacia adentro. Siempre. Sí, lo vi en tu perfil, me encantó esa frase. Siempre es hacia adentro. Y es chistoso porque, verás, mientras menos nivel de conciencia te das cuenta que la gente, ¿cómo sana?
Ay, me voy de viaje. Ya cuando me voy de viaje a Egipto o a cualquier parte, regreso y ya estoy sano. Me voy de viaje. Me opero, sí, porque me faltan chichis, pompis, me voy a operar. Luego, Todo ¿sabes qué? afuera. Mejor termino con esta parte y entro con otra. Yo digo, no entiendes lo que te está diciendo la vida. Todo lo que te está pasando está hablando de ti. Y cada vez que algo pasa al frente tuyo, habla de ti. Entonces, más bien, ten un poquito más de paciencia y en vez de preguntarte por qué me pasó, pregúntate para qué. Y mira siempre Claro, la trascendencia. Y de ahí utiliza cualquier metodología que quieras utilizar para llegar a la causa, a la génesis, poder entender, aceptar, perdonar para trascender. absolutamente, totalmente. Contanos un poquito sobre el proceso de la mente al alma, que vos sos el creador. Cómo surgió eso? Bueno, después de que te dije esa noche oscura del alma, me conecté con el curso de milagros, estudié todas las certificaciones que te puedas imaginar en todo, y de pronto otra noche oscura del alma me dije, oye, pero ¿qué está pasando? Si soy el todo, si yo soy un erudito, sé todo. Claro, ahí es cuando entramos, yo no entendía eso, pero es cuando entramos en el ego espiritual, Ujú. ¿sí? Muchas personas que me están escuchando o que me escucharán dirán, cierto, ¿no? A veces uno entra en eso, o a veces como terapeutas, Mm. pidamos ayuda. Si estamos mal, busquemos Claro, otro terapeuta. Pero dices, no, yo soy terapeuta y yo soy no, intocable. No, yo no, no, no. no, 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 Sí, ¿cómo sé yo? O totalmente. sea, entonces ahí es donde entré en mi noche oscura del alma y ese fue el momento donde me replanteé muchas cosas. A ver, como decían, a nivel biológico, ¿para qué nos deprimimos? ¿Para qué nos da tristeza? Para que por favor nos sentamos, pensemos en qué es lo que nos está pasando. Acuérdate, el miedo es, nos detenemos, nos congelamos a Ujú. nivel biológico. Entonces, yo me di cuenta de que cada vez que me deprimía, el cuerpo me está diciendo, Carlos, quieto, ya, ya, olvídate de Claro, afuera, olvídate de todo, sí, sí. quieto. Entonces ahí me puse a pensar todo lo que yo sabía y dije, a ver, es momento de aplicarlo. Entonces, ¿qué es la metodología de la mente al alma? Básicamente fue mi proceso vivencial de un plano muy mental a un plano espiritual, a un plano metafísico, ¿ya? Entonces, apliqué todo lo que aprendí en 8 sesiones. Entonces, básicamente te cuento rápido de qué se trata. Son 8 sesiones que duran 2 meses, porque cada sesión son de 2 horas. Entonces, tú me dices, Carlos, quisiera hacerlo, y entonces yo te hago una reprogramación. Que, digamos, quedemos los jueves de 4 a 6 ya. Todos los jueves de 4 a 6 trabajamos durante 8 semanas. Entonces serían 16 horas. Entonces, ¿qué es lo que hago en las primeras sesiones? Las primeras 2, 3 sesiones, lo que te hago es hacerte primero un diagnóstico de cómo estás. Es un proceso holístico. ¿Qué es Ok, holístico? Que trabajo todo. Entonces, trabajo tu presente, tus valores, las culpas, los miedos, pareja y dinero. Sonato que ya vemos todo esto que está sucediendo en tu vida, que tú mismo te das cuenta, comienzan a prenderse unos bombillos rojos. Dices, ahora entiendo por qué estoy como estoy. Entonces, en ese momento que tú te das cuenta, y yo también me doy cuenta, porque ya sé dónde está, digo, listo, ahora sí te hago un traje como sastre, ¿no? Sí, a tu medida, ¿sí? Pero con la metodología que yo sé. Entonces, siguiente paso, nos entramos en los brazos del árbol transgeneracional. En el árbol transgeneracional, lo que trabajamos, yo desde el primer día te digo, a ver, ¿cuál es tu motivo de consulta? Entonces, las personas me dicen, claro, digamos que vino porque se estaban divorciando, pero el rato que ya hicimos todas estas sesiones, probablemente tu motivo de consulta va a ser totalmente distinto porque te diste cuenta que, no sé, que te divorciaste porque por falta de afectividad o porque no te sentías merecedor. O sea, son otras cosas. Siempre cuando nosotros a veces comenzamos un motivo de consulta que es así, siempre casi terminamos en otro lado, casi siempre. sí, Porque lo que estamos trabajando, para lo que vamos normalmente a una consulta, básicamente es a trabajar el efecto, pero ahí no se trabaja. El curso de milagros es muy claro en eso y cuando veas el video, las personas que están viendo este video, que vean los primeros 3 videos del curso de milagros de Marta Salvat, se van a dar cuenta que aquí afuera, en la proyección, no se cambia nada. Si tú te operas, si tú te vas de viaje, si tú terminas tu relación y no viste cuál era el aprendizaje, lo que estaba adentro sucediendo, simplemente se hace un fractal y se comienza a repetir. Entonces claro. yo lo que hago ahí es básicamente preguntarte qué es lo que en este momento tú sientes que no está funcionando después de lo que comenzamos. Entonces, ahí comenzamos el estudio del árbol transgeneracional, que como te comenté, básicamente eres tú. Si es pareja, bueno, veríamos algo de las relaciones, tus padres y tus abuelos. Punto. Es más, por aquí, mira, están mis muñequitos, mira, si les das ahí. Ah, qué lindo. Sí, sí, se ven. Son Mm. los muñequitos que a veces trabajo Las para entender o hacerlo un poquito más generaciones. lúdico. Exactamente. Y la idea es que nosotros encontremos los sospechosos. Acuérdate que en el árbol nunca hay culpables, sino hay sospechosos. ¿Qué es el Sí, sí. sospechoso? La persona de donde viene el programa. Porque aquí Mm. dice, que mi abuelo fue el culpable porque él era alcohólico, entonces yo también soy alcohólico y violento. No, no, no.
simplemente él hizo lo mejor que pudo otra vez. Entonces lo que tenemos que llegar al punto es liberarlo y dejarte esas cargas. Entonces en ese momento encontramos a todos los sospechosos, hacemos cierre de ciclo y principalmente a mí me gusta hacer mucho el cierre de ciclo contigo mismo, o sea, con la persona que me está consultando. Porque yo le digo, básicamente le hacemos el harakiri, como que le hacemos una muerte simbólica, digamos, a mi yo de antes de entrar al proceso, para que, por favor, ya no seas así. O sea, por favor, vamos a comenzar con alguien nuevo, o sea, tratemos de crear algo diferente. Ya que estamos aquí, vivámoslo desde el amor, creando algo distinto. Entonces, hacemos los cierres de ciclo, los duelos que se tengan que hacer, y en ese momento sientes que algo cambió dentro de ti, porque los cierres de ciclo son súper liberadores, muy liberadores. De ahí la siguiente sesión, que ya estaríamos hablando de tipo 6, 7, la sesión 7, trabajo la numerología del ser. En la numerología del ser trabajo, yo le digo, así como los productos que compras en un supermercado tienen un código de barras, nosotros también tenemos un código, que es el día, el mes y la fecha de nacimiento. Entonces, con la numerología del ser, lo que yo trabajo es el famoso diamante. ¿El diamante qué es? Es darnos cuenta que de la mitad para arriba son tus dones. Entonces, necesito que te hagas cargo de tus dones, que digas, yo soy buena para esto, esto me va bien, se me facilita mucho hacer esto. Entonces, hacerte cargo de tus dones significa, los pongo en práctica. Y de Sería la para parte qué de abajo, sería como un propósito, ¿cuál es? exactamente, cuál es tu propósito de vida y qué es lo que te funciona. O sea, Claro, porque a veces, por ejemplo, mira, por ejemplo, por decirte así es fácil, el 2. El 2 es un sí, número de una persona que, por ejemplo, que es muy dadora, muy generosa todo el tiempo. Pero ¿cuál es la frustración más grande del 2? Que dicen, a mí nadie me da, yo doy a todo el mundo. Entonces, claro. ahí entra Hay la que aprender a maestría del 2, que es, equilibrar las polaridades de los números, ¿no? sí, entender un poquito de qué se trata. Por lo tanto que tú entiendes qué es el 2, le conectas un poquito con la parte espiritual y te das cuenta de que el 2 se llena dando. No necesitas que te den. Mientras el Claro. 2, mientras el 2 da más, se llena más. Y es fácil, mira, fíjate ciertas personas en el mundo que nunca les falta nada y son súper generosas, a diferencia de otras que no dan nada y siempre están en escasez. Y ahí dice el curso de milagros, dar es lo mismo que recibir. Entonces hay que entender un poco. Y bueno, yo mezclo todo, y acuérdate que todo este proceso va con la línea conductual del curso de milagros, todo el tiempo. Me encanta. Es un acompañamiento, ¿ya? Entonces, esa es la idea de la numerología, entender cuáles son tus dones y tus desafíos en un diamante, ¿ya? Y con eso tienes mucha claridad. De ahí, si tenemos un poquito de tiempo, hago una sesión de Points of View. A ver. Bueno, si no conocen qué es Points, básicamente Points son unas tarjetitas, Ajá. no son tarot, es unas tarjetitas con una foto y una palabra abajo. Entonces imagínate esto, imagínate que en la foto, digamos que la foto soy yo ahorita y es un hombre, así, soy yo viendo hacia arriba así, y es la foto. Entonces dices, digamos, según lo que tú pienses, no, es que es un hombre malo y está misterioso, está ocultando algo, me dices tú. Le pregunto a Juanita, dice, no, pero es un hombre bonachón, está viendo arriba y arriba, si ves esta luz es el Espíritu Santo. Entonces, él es una persona que está ahorita orando. Entonces, y es chistoso porque cada persona interpreta como quiere, como lo que tiene adentro de su cabeza. Entonces, en esa sesión de points, yo lo que hago es como con cuchara de helado, ¿has visto las cucharas de helado que son larguísimas? Voy sacando de la parte inconsciente al consciente todo aquello que por medio de lo que está detallando, yo digo, y al final, ¿y esto qué tiene que ver con lo que me consultaste al inicio? Y ahí están los famosos que yo digo, aha moments o eurekas, que es, ya entendí. Y podemos trabajar cualquier cosa, trascendencia, dinero, pareja, pasado, presente y futuro, lo que sea por una sesión de cartitas, Son unas que es la cartas. imagen y ¿Tenés la palabra. alguna ahí a mano para darla? No. A ver si tengo. A ver. Point of Aquí está. view. Mira, aquí está. Sí, mira, aquí A ver. está, Points of View. Mira qué linda. Mira, todo bonito esto aquí. Este point es algo súper lúdico. Esto saqué del coaching, me quedé grabado con esto porque es súper lindo. No, súper Mira, por ejemplo, dinámico. Llevas un formato terapéutico muy, muy interesante. Muy dinámico, me encanta. mira, Integras ¿sí ves esta todo. foto? Todo, mira, aquí está. Por ejemplo, una pareja y una palabra. Entonces tú le dices, no, este tipo se está haciendo el rico con ella, le está Canchero. ignorando. Es una pareja que simplemente está posando. Y después la palabra dice acá abajo, reflejo. ¿Te das cuenta? Ujú, Te digo otra, mira, aquí está, por ejemplo, unas dunas con unas huellas. claro. Por ejemplo, mira, hay fotos súper locas como esta. Dices, mire, este perro cogiendo una pelota ahí, de tenis. Y abajo Sí, sí. dice éxito. Mira, esta también, por ejemplo, son cosas así súper locas. Mira, esta es una zapatilla brasilera, un Qué niñito, bueno. me supongo, con el pie al revés. Entonces, hay cosas muy lindas, ¿no? En esto, mira, que tú trabajas de forma terapéutica. Mira, una zapatilla, dices,
será un Claro, indígena, una persona vas viendo pobre. toda una proyección que va saliendo y ahí vas laburando eso. Entonces, lo bonito de esto es que cada persona interpreta con lo que tiene dentro de su corazón, como todo Claro, en la vida. Y es justo, yo tengo una publicación que dice, claro, si la vida te está tratando mal, es porque tú te estás tratando mal, no estás viendo la vida con amor. Si tú te miras con amor, obviamente la gente afuera te va a mirar con amor. Y si no te mira con amor, tú les miras con amor y sigue la película del amor. Entonces es exacto. súper interesante poder darle un significado. Y es bueno, eso es bio, totalmente, el Claro. significado de las cosas. Si no te ¿Sí? gusta lo que está pasando, revisa lo que estás dando, ¿no? Uno puede chequear ahí qué está sucediendo en uno. Totalmente. ¿Sí? Y dejas de lanzarle la culpa afuera. Entonces, yo hago esta sesión de points que es súper bonita, súper esclarecedora. También hago esto en tema de grupos, pero individualmente sale muy, muy bonito. También si veo que tengo un personaje que está metido en tu psique y no quiere salir, te hago una biodecodificación para así de una. Chao. Ya. Pero ¿qué me doy cuenta? De que, verás, yo me acuerdo cuando yo hacía psicoterapias de curso de milagros, bueno, sí las hago, pero más que todo, a veces somos medios rudos en entender la causa para poder entender, aceptar, perdonar y trascender. Entonces, yo utilizo un montón de herramientas para que por favor llegues a la génesis, o sea, por favor llega a la causa. Necesitas verla y cuando ya la ves dices, ay, chuta, tanto rollo por esto. Ya, ahora que ya la viste, por favor, siguiente paso, aceptemos. Pero es que se me Claro, hace, aceptemos. Y después de aceptar, ya el efecto va a ser el perdón. claro, Pero nosotros siempre pensamos que el perdón es la solución, pero no olvidamos. Entonces el perdón no está tan claro. fácil. Entonces, hasta ahí llegamos con las metodologías. Ah, bueno, y tengo de vez en cuando una meditación, alguna cosita bien bonita. Y en la sesión 8, que es la última, hago ¿cómo te explico? Hago un cierre súper chévere que es básicamente darnos cuenta cuál fue el salto cuántico. Si en la primera sesión hicimos un análisis, te hice una auditoría, ahora vamos a ver si lo que trabajamos en el fondo realmente hicimos el salto cuántico. Porque Qué a bueno. mí no me funciona que me digas, oye Carlos, qué bonito lo que hablaste, la live está muy bonita, las metodologías, pero igual me siento hecho pedazos. O sea, no sé, o sea, a mí no me gusta eso, porque digo, boté mi tiempo y boté mi plata. Entonces yo le digo, a ver, al final hacemos una evaluación rápida para que tú veas el salto cuántico. Y básicamente es como esto, ¿no? Es que como que comenzaste con unos lentes así como de abuelita, tal vez cafés, así medio feitos, y la idea es que tú en la sesión 8 estés como unas gafas como de gatúbela, Total. fosforescentes, lanzando luz, y probablemente tu vida siga igual, sigas con la misma pareja, la misma situación económica, todo igualito, pero Mm. ya no miras de la misma manera. ¿Por qué? Porque tú estás viendo las hojas con los ojos de Dios, con los ojos del amor, con los ojos del perdón, sin juicios, sin miedo, sin culpas, o sea, ya de otra manera, y aquí los resultados te los llevas puesto, porque esto no es un curso, esto es un acompañamiento, y dentro del acompañamiento yo tampoco te aconsejo, yo lo que te digo es, aquí está la bandeja de caminos, elige la que te funcione. Elige. Y si es Claro. sexual, ok. Por eso le digo a gente, oye, si quieres dedicarte, no sé, eres hombre y quieres ser homosexual, ok, está bien. ¿Quieres dedicarte a las drogas? Bien. ¿Quieres divorciarte? Ya. Pero todo es Adelante. causa y efecto. Claro. Dale. Pero lo que yo sí te puedo decir es que tienes que hacer algo que te genere paz. Porque a veces, ya me quiero divorciar de esta persona, pero no te estás dando cuenta que en el fondo lo primero que tienes que entender, ¿para qué esta persona está en tu vida? Para que no termines y te vuelvas a meter con otro personaje igualito. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces es súper interesante el proceso de la mente al alma. Por eso mismo lo puse en la mente al alma, porque comienzas en un tema muy mental, muy de echar la culpa afuera, muy de esto, mira, muy de juicios, de miedos, de culpas, de juicios. Entonces, al rato que tú puedes esto quitarles el poder, no te digo que van a desaparecer, no, pero le vas a echar mucha conciencia cuando ya se termine el proceso de que eso es lo que te está haciendo daño. Y de ahí, como yo digo, te llevas los resultados puestos y si en tu vida lo vas a poder utilizar todo el tiempo. Es como que yo siempre digo, es como que tienes aquí otra yo. Por ejemplo, yo digo, es como que aquí tengo otro Carlos. Y es el famoso observador del observador. Claro. Pues todo el tiempo estoy observando qué es lo que está diciendo el Carlos, qué está pasando con él. Entonces yo mismo entro en ese paradigma de irme Sí, autorregulando para tener sí. paz. Ujú. Y ya, y sin echarme la culpa, ¿no? Hay otra vez, me encanta esta palabra que es la benevolencia, ser benévolo con nosotros mismos. Sí, métele Exacto. benevolencia, ya, o sea, haces lo mejor que puedes. No te eches más la culpa, pero ya no Claro. podemos seguir con los mismos cuentos de antes. Entonces, este proceso es bien bonito, es un acompañamiento, y además de esto, tienes acompañamiento 24/7 vía WhatsApp. Si te pasa un milagro, me escribes, o me llamas, o me mandas un mensaje. Si te pasa algo, me escribes. Claro. Tienes un Bien soporte durante todo el personalizado. proceso.
Y Sí, vos la idea estás es en Ecuador, y para quienes, por ejemplo, se encuentran en otros países, pueden obviamente hacer sesiones perfectamente online, supongo. o sea, la Sí. mayoría de mis procesos los hago online. Gran parte también de la gente con la que trabajo está a veces en Estados Unidos o en España. Entonces, claro, manejo esas 7 horas, a veces 2, 3 de diferencia. Entonces, es negociable. O sea, yo, por ejemplo, yo trabajo todo el día. Si tengo sesiones, una vez estuve, imagínate, estuve en Australia, son 14 horas de diferencia. Entonces me tocaba estar a las 6 de la mañana en punto y esta persona creo que eran las 7 de la noche. Claro, Entonces, es negociable. Lo que sí trato de no trabajar son los fines de semana para dedicarle un poquito de tiempo a la familia, porque la vida hay que tener un equilibrio. Entonces, si no tienes ese equilibrio, otra vez, hagas lo que hagas, otra vez lo que va a hacer es desequilibrarte y otra vez entrar en una zona que no quieres estar. absolutamente. Carlos, bueno, un mensaje que quieras dejarle a la gente. Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la sociedad en general? Ah, o sea, ¿Cómo lo ves? buena pregunta para cerrar. Verás, yo veo que, o sea, yo cada vez la veo más bonita. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Cualquiera me dice, oye, Carlos, como pueblo sirio, hoy está una guerra en Ucrania, con Rusia, hay un montón de delincuencia, hay cosas feas, todo perfecto. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, si nosotros seguimos viendo la vida con esos ojos, vamos a sufrir un montón. Yo lo que les invito a las personas siempre es que tratemos de ver la vida con amor, con esperanza, ¿cómo te puedo decir? Sin cuentos, sin historias. Mira, por ejemplo, yo algún tiempo atrás, bueno, Ecuador se volvió medio, bueno, ya no sé, espero que ya no, ahorita yo siento que ya no, pero había el tema de la delincuencia súper feo y todo, y decía, chuta, me van a robar. Y habría cualquier cosa, ya la asaltaron, ya le robaron, secuestro express, yo decía, ay, pero mira el milagro que pasó. Dije, bueno, si yo estoy pensando en esto, esto es mío. Estoy aplicando el curso de milagros. Entonces me di cuenta que la única forma, así como yo soy el creador de esto, también puedo sanarlo. Claro, Entonces, ahí entra una parte bien bonita que habla el curso de milagros, es yo respeto, por ejemplo, digamos, vi que a una persona le robaron. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir de esa persona? Respetar que tenía que vivir esa experiencia. No es que me guste, pero respeto claro, porque su alma eligió, es lo que te digo, la ley de causa, bueno, causa y efecto, y la otra de correspondencia. Esa persona tenía que vivir exacto. esta experiencia. Entonces yo respeto su experiencia y yo después no elijo, digo, yo no elijo eso y respeto. Y si a mí me toca vivir, acepto, y viene el acepto. Entonces, solo cuando hice eso, comencé a perder el miedo, porque tenía miedo hasta salir de mi casa, pero me di Claro, cuenta que todo el tiempo teníamos que analizarnos. Entonces me di cuenta de eso y listo, ya se me fue el miedo. Y digo, bueno, si me toca pasar, claro, ¿y sabes por qué fue? Porque también tuve un trauma hace 3 años donde me salí de la casa, vieron dos motociclistas, amigos de la gente, me pusieron un cuchillo, me robaron. Entonces, claro, pasé traumado porque nadie quiere que te asalten así, súper feo. Entonces, ahí viene otra de las maestrías, comencé a aplicar en mí. ¿Cómo puedo ver la vida? Si no la veo con amor. Y es más, me di cuenta que justo estaba vibrando súper bajo y por eso me sucedió esto. Si tú vibras de forma víctima, que, ay, pobrecito yo y todo el mundo me hace daño, bueno, la vida te va a dar más de esto para que tú sigas tener experimentando la experiencias de victimismo. ese tipo. Sí, Ujú. pero si tú dices, no, la vida es linda, la vida es maravillosa. Necesitamos más gente que viva desde el amor que es. No de afuera, sino hacia adentro. Claro, Y si tú quieres vivir una vida en paz, lo único que te puedo decir, simplemente sé el cambio que quieres ver en el mundo. No esperes que el mundo cambie para que tú seas feliz. El cambio siempre está hacia adentro. Eso sería sí, lo que te empieza en podría casa, decir. exacto, empieza en uno, Ujú. absolutamente, totalmente. Bueno, Carlos, un placer conocerte. Ya había visto tu perfil, me gustó mucho y bueno, conocerte aún lo amplía. Gracias por hacer esta expansión, por tu generosidad y por todo esto que aportas. ¿Eh? Muchas gracias a ti más bien por ser el canal. Creo que tu labor es maravillosa. Te agradezco por llevar a personas muy, muy conscientes, yo diría, más allá de cualquier otra cosa, a que puedan dar sus puntos de vista y sea la herramienta que utilicen, como te digo, puede ser la biodecodificación, constelaciones, la vuelta generacional, curso de milagros, etcétera. Lo importante es que de alguna manera nos enfoquemos siempre en la solución y creo que tú estás haciendo eso, siendo ese canal. Tú estás, como dice el curso de milagros, tú eres extensión, extiendes eso. Gracias, Así gracias. que gracias también Es la por idea. este espacio Es la idea, y, hacer red, expandir. A eso venimos. y gracias por el trabajo que haces. Sé que a muchas personas puede tocar de alguna u otra manera esto y
eres parte de la solución. Así que Bueno, gracias. muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, gracias, gracias. Gracias a todos los que se conectaron. De esta manera pasó Carlos Videla Crespo por Vía Historias. Gracias, gracias a todos. Carlos, gracias, gracias por estar. Gracias. Adiós. Chao, chao, adiós.